¿El deporte fue la génesis de una ciudad mejor o solamente la excusa para un control más profundo del espacio público? ¿A qué se le llamaba Distrito Federal en los años 60? ¿Tuvo o no un impacto positivo en la planeación de la ciudad las Olimpiadas de 1968? Hola, soy Alejandra Pérez, arquitecta y jugadora de lacrosse en México, y en este afán de unir mis dos pasiones, les doy la bienvenida al podcast La Ciudad También Se Entrena, el único podcast en el que vamos a hablar de ciudad y deporte. Acompáñame a esta trilogía de videos en los cuales hablaremos de cultura física, deporte, espacio público y la década de los 60 en México. Realicé una serie de entrevistas a personas que vivieron y crecieron en la década de los 60 en el Distrito Federal para entender un poquito de primera mano cómo es que estas personas experimentaban, percibían, caminaban, disfrutaban o no de la ciudad y del deporte y la cultura física de ese entonces. Es así que vamos a hacer un pequeño pero necesario viaje en el tiempo a la época de 1960 en México, antes Distrito Federal. ¿Qué estaba pasando? Un poco de contexto. En esta época tenemos a dos presidentes. Tenemos el primero, que es Adolfo López Mateos, que fue del 58 al 64, y después tenemos a Gustavo Díaz Ordaz del 64 al 70. Esto es muy importante porque en 1963 se le concedió a México el permiso para poder ser sede de los Juegos Olímpicos en el 68. Es decir, es como si se hubiesen pasado un poco la batuta. Incluso antes de ellos ya se había tratado de aplicar para ser sede de los Olímpicos, pero se falló porque en México no se consideraba que había la suficiente infraestructura deportiva ni crecimiento como para poder ser sede de estos Juegos. Y bueno, hablemos de los movimientos estudiantiles, que realmente es mucho el foco que le dan a esta década por obvias razones. No solamente habían movimientos estudiantiles en México, sino que también en el mundo, por ejemplo en Francia. Adicional a esto, había otros movimientos sociales como lo de los hippies. También estaba la segunda ola del feminismo, la guerra de Vietnam, la llegada a la luna, la creación del muro de Berlín y pues el incremento de popularidad por el capitalismo. Solo por nombrar algunos, y un poco de contexto general. Ahora bien, ¿qué era la Ciudad de México en ese entonces? En ese entonces, un poquito antes de los 60s, no toda la ciudad estaba conectada, no toda la ciudad era lo que conocíamos ahora, no estaban las 16 alcaldías, que en ese entonces eran delegaciones y eran 12 nada más. La ciudad no estaba completamente pavimentada, tenía todavía algunos ríos para antes de los 60s y no era una ciudad desarrollada, entre comillas, como se concibe en el mundo globalizado. Es así que pues no era apta para los Juegos Olímpicos, pero ¿cómo es que sí se hizo apta para los Juegos Olímpicos? Las Olimpiadas del 68 en México prometían ser un espectáculo mundial, ya que iban a ser las primeras Olimpiadas transmitidas por satélite y a color, además de ser las primeras Olimpiadas en un país latinoamericano. En todo este pequeño preámbulo ya te estarás imaginando un poco de cómo era la Ciudad de México en ese entonces. ¿Qué impacto habrán tenido las Olimpiadas en los ciudadanos y ciudadanas? ¿Y cómo se relaciona al día de hoy con lo que estamos viviendo? Por ejemplo, el Mundial en puerta y todas las cosas que se están haciendo a raíz de eso. ¿Qué era el espacio público en ese entonces y qué es ahora? ¿Las Olimpiadas se contrapusieron a los movimientos sociales y viceversa? En esta trilogía trataremos de dar respuestas a estas preguntas, pero también ser un poquito más críticas y críticos de lo que está pasando y dejarnos reflexionando. A través de las voces de quienes habitaron esos espacios y esos momentos, buscaremos entender si el deporte influyó en la percepción del espacio público y viceversa. Como sabemos, hoy la cultura física, el deporte y la ciudad son un derecho constitucional en México, pero ¿cómo se vivían estos derechos en el Distrito Federal de los años 60 cuando todavía no eran derechos per se? Vamos a empezar a definir estos términos con el ahora y después los iremos conectando con el antes. ¿Te parece? Cuando hablamos de espacio público nos referimos a las vialidades, a las banquetas, al arroyo vehicular, a los parques, a las plazas, literalmente todo lo que está afuera de tu casa
de la puerta de tu casa para afuera, de la tienda para afuera, de la plaza para afuera. Pero vayamos a la definición técnica, y la NOM 001, que fue publicada en 2021, dice lo siguiente. Se entiende por espacio público a las áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo de acceso generalizado y libre tránsito. Es decir, que todas las personas podemos gozar de estos espacios y que no discrimina a nadie. Esta NOM se relaciona y está ligada al derecho a la ciudad, que según ONU Habitat se trata del derecho de los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar, disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna. Es así que, bueno, ya vimos que esto es colectivo, el espacio público es de todas las personas. Ahora bien, vayamos a la definición de cultura física y de deporte. Según la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, acá la CONADE, define el deporte y la cultura física como lo siguiente. Cultura física. Conjunto de bienes, conocimientos, ideas, valores y elementos materiales que el hombre ha producido, con relación al movimiento y uso de su cuerpo. Y deporte se define como la actividad física, organizada y reglamentada que tiene por finalidad preservar y mejorar la salud física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, con el logro de resultados en competiciones. Aquí hay algo que me llama mucho la atención, que dice que tiene por finalidad preservar y mejorar la salud física y mental, así como el desarrollo social, ¿no? Entonces, para mí que esta definición de deporte, entonces, se tendría que extrapolar a todas las competencias, es decir, que no va a ganar la persona que dio más puntos, sino la persona que demuestre estar mejor en salud física y mental y que se haya desarrollado social, ética e intelectualmente mejor que su contrincante, ¿no? Porque justo tiene esta palabra que es finalidad. O sea que la finalidad, el objetivo último del deporte sería eso, pero no lo es, ¿o sí? Movámonos con lo siguiente. Nada más como para ajustar todo esto, recordemos que la salud y el deporte, la cultura física en general, están inscritos en la Constitución en el artículo 4, que dice que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. Y bueno, a pesar de que la Constitución reconoce el derecho al deporte, a la salud, etc., no me parece que se hayan hecho demasiadas políticas públicas o incluso espacios o tan solo mantenimiento a los espacios que ya están. Creo que hay una carencia muy grave de mantenimiento a los espacios verdes, a los espacios públicos que tenemos, pero no creo que nada más sea responsabilidad de el gobierno como tal, sino también de las personas que los utilizamos y de ejercer nuestros derechos, hacer valer nuestros derechos ante la ciudad, ante el Estado. A pesar de que la Constitución de la Ciudad de México reconoce el derecho a la ciudad como un derecho de sus habitantes que se implementa a través de la planeación democrática y así como la participación ciudadana y la gestión de instrumentos jurídicos, administrativos y financieros, este derecho busca garantizar que la ciudad funcione de manera equitativa y sustentable, satisfaciendo las necesidades de su población y promoviendo la redistribución de la riqueza. Sin embargo, pues todo se escucha muy lindo en papel, ¿no? ¿Qué piensan? No hay registros de cuánta gente practicaba algún deporte en los años 60, pero sí se sabe que el deporte estaba integrado a los planes educativos desde la primaria hasta la preparatoria y universidad en algunos casos. Y en la breve historia del deporte en México, que es un libro de Renato González Carrillo, el autor expone que las primeras actividades deportivas modernas fueron traídas por el Porfiriato, ya que pues esto representaba en sí progreso, ¿no? Podemos leer: habitar, trabajar, circular y cultivar el cuerpo y el espíritu. Suena muy lindo, ¿no? Pues este fue el lema con el que se inauguró el complejo habitacional Independencia en la Magdalena Contreras en los años 60. Este es un gran ejemplo de lo que se buscaba para la Ciudad de México
y una pequeña mirada hacia el futuro, hacia lo que querían que fuera la vivienda, la ciudad, el espacio. Contaba con espacios lúdicos como teatros y espacios deportivos que buscaban promover los lazos familiares y los valores. Como un punto súper importante, durante la sexta Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la CIS, celebrada en el 60 en México, se expuso la Declaración de México, y en esta el concepto de seguridad social buscaba garantizar una vida sin temor, sin amenazas, y entre sus puntos se encontraba auspiciar y promover el conocimiento y el goce de los valores culturales de una sana recreación. Como les dije, todo esto suena muy lindo en papel y podemos hacer 300,000 normas y 300,000 conferencias y bla, bla, bla. Y la verdad es que tener al menos estos precedentes dice mucho de lo que se pensaba que iba a ser el progreso para estos años. O sea, yo me imagino, a 65 años del 60, no me parece que estemos muy cerca de llegar a decir que nuestra ciudad es habitar, trabajar, circular y cultivar el cuerpo y el espíritu, ¿o sí? Y bueno, de esta manera se ve el deporte en esos años como un vehículo de sana recreación y pasó a formar parte sustantiva de las prestaciones que el IMSS estaba obligado a brindar. Asimismo, el IMSS invirtió mucho en deporte, construyendo diversos deportivos con albercas y gimnasios de alta calidad, y fue Felipe El Tibio Muñoz quien ganó la medalla de oro en los 200 metros pecho en los Juegos Olímpicos del 68. Es decir, que ellos sembraron esta semillita de en el 60 empezar a hacer como estos espacios lúdicos, recreativos, deportivos, con la intención de traer a más gente al deporte, con la intención de decir como de, hey, vengan, está increíble hacer ejercicio, puedes tener como muchos beneficios de eso. Y conforme pasaron los años recogieron sus frutos con el 68, que fue pues Felipe El Tibio Muñoz quien pudo dar una medalla de oro a México en estas Olimpiadas que pues tuvieron tanto significado. Entonces parece ser que pues estos programas, si bien impulsaron el deporte, también impulsaron hábitos en la ciudad, que tiene que ver mucho con el título del podcast, que es La ciudad también se entrena, en el sentido en que la ciudad también son hábitos, cómo habitamos es un hábito. Entonces, si bien era el inicio de la etapa deportiva competitiva en México, parecía ir por buen camino, ¿no? Según el INEGI, en 2025 en México solamente el 41% de las personas de 18 años y más dicen haber realizado actividades físicas en su tiempo libre y en áreas urbanas del país. Es decir, que después de 65 años, si tomáramos el 60 como nuestro año cero, ni siquiera hemos avanzado 1% por año. O sea, así de rezagados estamos. O sea, yo esperaría que al menos hubiésemos crecido un 60%, de que un 60% de personas dijera, sí, yo hago ejercicio. No. Un 41%. Ahora bien, imaginemos la Ciudad de México y cómo fue cambiando, para que empiecen a enlazar estos conceptos. Consultando el libro de Ciudad de México, compendio cronológico de su desarrollo urbano de 1521 a 1980, escrito por Enrique Espinosa López en 1921, podemos saber lo siguiente. 1. Había ineficiencia en transporte público. Sí, mucha gente se movía en transporte público, pero había ineficiencia. O sea, algo que no ha cambiado y que seguimos compartiendo con la década de los 60. Es increíble. Falta de planeación, otra cosa que tenemos en común. El incremento desordenado de absolutamente todo. O sea, parece que vivimos en los 60 todavía, ¿no lo crees? A ver, en el transcurso de los años 60 la ciudad estaba desconectada porque pues bien estaba creciendo y estaba decreciendo de manera casi como parchando una colcha o un pantalón de mezclilla, ¿no? Porque en unos lados sí, en otros lados no. En esta década predominaban 3 maneras de moverse en la ciudad: por taxi, por camión o por transporte eléctrico. Sin embargo, pues la mala gestión e ineficiencia de estos transportes dieron pie a que se buscaran otras soluciones de movilidad, más aún cuando la demanda y la población crecían.
En esta década vamos a ver que se hicieron muchísimas calzadas, prolongaciones, tramos de anillo periférico, bla, 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 bla. Y todo mucho a raíz de qué conectaba qué para los Juegos Olímpicos. En estos años, de 1962 a 1967, se inauguró la prolongación Viaducto Miguel Alemán desde la calzada de Tlalpan hasta la calzada de Ignacio Zaragoza. En el 64 se inauguraron la prolongación del Paseo de la Reforma desde la Avenida Juárez a la glorieta de Peralvillo. En el 67 se abrió la circulación al tramo de anillo periférico comprendido entre las avenidas San Jerónimo e Insurgente Sur. Esto pues tiene que ver mucho con la UNAM también, ¿no? Por ejemplo, y la Unidad de Independencia que también estaba ahí y la manera en la que estaba creciendo esa parte de la ciudad. Justo pues, bueno, también la ampliación de viaducto Tlalpan entre la calzada del Hueso y anillo periférico para conectar con la pista de canotaje Virgilio Uribe. Esto es un año antes de las Olimpiadas, ojo, que ya estaban conectando como estos espacios deportivos. Además de esto, se liga el periférico con la Unidad Deportiva Xochimilco, Avenida San Jerónimo con el estacionamiento del Estadio Deportivo UNAM y accesos más fáciles desde el periférico hacia la unidad habitacional de Villacuapa. Villacuapa justo fue esta colonia que es hoy, que se creó a raíz de los Juegos Olímpicos para albergar a todas estas personas que iban a estar viniendo, medios, deportistas, refs, personal, etcétera, etcétera, etcétera. Que hoy en día, pues, hoy se ocupa como, pues, obviamente vivienda, ¿no? Se ampliaron las carreteras, se hicieron pasos a desnivel para automóviles y autopistas como las de Querétaro y ampliaciones a las de Toluca. Esto suena, pues, dices como, bueno, si la ciudad está desconectada, pues la están conectando, ¿no? Pero ¿cómo crees que se movía la gente? Pues no, yo no me aviento hoy caminando todo Tlalpan, que, bueno, yo no me aviento hoy caminando por todo periférico porque pues está muy difícil, está muy inseguro en el sentido de que las banquetas son chiquititas y es una vía rápida, pero todas estas glorietas, ampliaciones, bla, 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 son hechas para ¿qué? ¿Para quién? Para el coche. Es aquí cuando todo Periférico Sur recibe el nombre de la Ruta de la Amistad, que seguramente la has visto, con estas famosas esculturas que están en medio de la nada y que pasas haciendo así, adiós, desde el coche, ¿no? Y bueno, podemos ver hacia qué tipo de movilidad iba creciendo otra vez la ciudad, ¿verdad? Si bien se contaban con varias rutas de transporte público, pues estas eran ineficientes. Es por eso que pues el 4 de septiembre, o el 4 o 5 de septiembre de 1969 se inaugura la línea 1 del metro que iría de Zaragoza a Chapultepec. Es decir, cruzaba más o menos como de poniente a... ¿De poniente a qué? Poniente... Es decir, más o menos conectaba de oriente a poniente una sección de la ciudad. Según los anuarios del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, el volumen de vehículos entre 1961 a 1960 creció de 78,000 a 192,000, es decir, 2.5 veces más en 10 años, más o menos. Pero años después, del 61 al 70, aumentó de 200,000 a 589,000, es decir, que creció casi el triple en 9 años. Es decir, que ya se veía como esta pequeña subida. Para inicios de los 60, la Ciudad de México estaba dividida, pues ya como les dije, en 12 sectores o delegaciones o alcaldías, como les decimos hoy. Fue también en estos años con los cuales seguían entubando los ríos como un, y cito, mejoramiento sanitario y estético del medio. Miren, yo no sé ustedes, pero creo que preferiría ver un río o un arroyo a una calle pavimentada que pues es incruzable, como lo es Viaducto, caminando, pero bueno, esto pues cada quien no. No, pero da para los siguientes videos. Fueron estos años en los cuales se cambió del sistema de drenaje que se había calculado para 500,000 habitantes. Imagínate 500,000 habitantes en la Ciudad de México, o sea, se calculó para eso. Como que
pero que estaba apenas sobreviviendo, dando servicio a 6 millones de habitantes. Se abrieron pues más hospitales, escuelas y vías que solo podían ser alcanzadas en transporte público, pero también en coche. Así es, en coche. Es decir, ahorita ya tienen un poquito de todo cómo era un antes y cómo se ha ido formando a través de los años en infraestructura, en vías, en arroyos y el espacio público, pero desarrollado ¿para quiénes? Para los coches. Así es, así es. Y pues bueno, en este episodio ya hemos repasado la infraestructura, los cambios, revisitando cómo era una y otra vez el ayer, así como hecho ciertas comparaciones, encontrado similitudes incluso y visto cómo se vivía en los 60s y qué cambios dieron a pie a todo lo que ocupamos hoy. La inversión al deporte y la salud desde un punto de vista muy formativo, la llegada de grandes infraestructuras como los ejes viales, que trajeron consigo una transformación profunda, para bien o para mal, supongo, pero transformaciones sí que hubo. Mucho de lo que ahora sufrimos o gozamos y que se está volviendo a cambiar todo por un evento masivo deportivo. ¿Coincidencias? En los próximos episodios exploraremos cómo esta transformación se aceleró drásticamente con la inyección de capital por los Juegos Olímpicos, quiénes fueron los actores más importantes y la toma de decisiones de estas infraestructuras, de estos espacios, de lo que pasaba, de quién tomaba estas decisiones y a quiénes les afectaban y nos siguen afectando, y cómo es que este evento, junto con el movimiento estudiantil y la matanza de Tlatelolco, marcó a la ciudad y a la historia de la Ciudad de México. Si te interesa saber cómo es que estas transformaciones urbanas generaron movimientos de resistencia como las que describirán nuestros invitados en los siguientes episodios, no te pierdas el próximo episodio de La Ciudad También Se Entrena. Te quiero, bye. La ciudad también. ¡Ah! ¿Qué les pasa?